Punto 3. Esa visión conlleva su espíritu, que es el que da el poder para implementarla. Efectivamente, esa visión del G12 conlleva su propio espíritu, que es el que da el poder. Ese espíritu le llama Castellanos el espíritu de la visión. Aquí ya nos damos de bruces directamente con el mundo espiritual, ya que estamos hablando de espíritu. En el mundo espiritual, solo existen dos fuentes u orígenes de espíritus: de Dios o del diablo. Veamos entonces de qué trata aquí el asunto, porque si la visión aludida no es de Dios, entonces hemos de concluir que el espíritu de la misma tampoco lo es. No obstante, leemos así por parte de un seguidor del G12. El espíritu de la visión está relacionado con la relación pública del creyente con el reino de Jesucristo, el reconocimiento y sujeción al orden establecido, a la autoridad y al gobierno apostólico y profético. Así que, como podemos ver, el espíritu de la visión nos lleva a sujetarnos a una jerarquía imaginaria en la verdadera Iglesia de Cristo, formada por supuestos apóstoles y profetas. Aquí tenemos otra vez reino ahora, es decir, teología del dominio. Por demás, puro y llano catolicismo romano. Pero el espíritu de la visión del G12 es más que eso. Los pastores interesados en G12 son convencidos para que viajen a Colombia a recibir el espíritu de la visión. Cuando eso ha sucedido, vuelven a sus países de origen y a sus congregaciones y eufóricos imparten a toda la congregación lo que han recibido, el espíritu de la visión, y ya están bajo el influjo de ese espíritu, que obviamente no es el bendito Espíritu Santo. Punto 4. La visión ineludiblemente pretende llevar a la Iglesia, que adopta el modelo, al éxito. La pregunta que primero debemos hacernos es: ¿cuál es el concepto bíblico del éxito? La respuesta inmediata es el de agradar a Dios, cumpliendo cada uno con su voluntad. No obstante, el concepto del éxito del G12 es otro muy distinto. Castellanos entiende que el éxito radica en lo siguiente, tal y como él mismo lo define. Implementar el modelo de los 12 implica abandonar lo tradicional y lanzarse a conquistar un mundo totalmente diferente, pero efectivo, porque a través de él el crecimiento está garantizado. Parte de la visión del G12 es abandonar lo tradicional, es decir, lo que siempre ha sido hacer iglesia, y conquistar un mundo diferente. Este tipo de lenguaje secularizado de conquista y dominio es muy típico en el G12. También nos habla de que el crecimiento numérico está garantizado. Este último, principalmente, es el concepto de éxito. Parece ser que lo que prima aquí es el crecimiento numérico. Ese es el concepto de éxito de los que piensan así. No tienen en cuenta que el mismo diablo puede sin problema alguno llenar las congregaciones de gente solo en apariencia piadosa, causando así un estropicio grande a la larga en esa iglesia. Léase 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Eso no es en absoluto nuevo. Ya ocurrió al inicio de la Iglesia Católica, cuando los templos cristianos se llenaban de gente de todo tipo a partir del emperador Constantino. El mismo Agustín de Hipona se quejaba de ello en el siglo IV de nuestra era y decía así: el hombre que entra en la iglesia está forzado a ver borrachos, ávaros, truhanes, jugadores, adúlteros, fornicarios, gente llevando amuletos, clientes asiduos a los adivinos y a los astrólogos. Debe saber y estar avisado que las mismas multitudes que se amontonan para entrar en las iglesias para los cultos cristianos son las que llenan los teatros de las fiestas paganas. Los defensores del G12 dirán que esto no ocurre en sus iglesias, pero no saben que en los orígenes de lo que hoy conocemos como la Iglesia de Roma todavía no se daba el caso, sino que empezó a ocurrir poco después.
Pero la palabra éxito, que tanto emplea el G12, es una palabra básicamente secular, como por ejemplo la palabra felicidad de corte griego y latino, solo 4 veces aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y nada que ver con el concepto de crecimiento numérico. Léase Primera de Samuel capítulo 18 verso 30, Primera de Reyes capítulo 22 verso 13, Nehemías capítulo 1 verso 11 y Daniel capítulo 11 verso 17. La palabra dice que es el mismo Dios el que añade a la iglesia los que tienen que ser salvos. Hechos 2:47. Concluimos diciendo que el crecimiento numérico de una congregación no es necesariamente señal de bendición divina, y por lo tanto no debería ser la meta final y suprema de ninguna iglesia o movimiento cristiano, sino más bien el buscar de veras el agradar a Dios, según el más puro efecto de su voluntad. Punto número 5. Supuestamente toda la verdad de Dios está concretizada en la visión, porque la visión, dicen, es de Dios. En el caso del G12 es más que obvio que ese es el caso. En la página web de la Catedral de Elim de G12, escribe José Ferrada así: la visión celular es una visión entregada por Dios al pastor César Castellanos de la ciudad de Bogotá, Colombia, a fin de vivificar la iglesia del tercer milenio y ayudarla a ser tanto y más fructífera y próspera de lo que fue la iglesia del primer siglo. Pastoreando una iglesia de 120,000 personas, el reverendo Castellanos tiene la experiencia y el testimonio suficiente para decirnos qué hacer para ver nuestras congregaciones prosperadas. Según dice Ferrada, un hombre, este es el fundador del G12, tiene la autoridad y mensaje en exclusividad de parte de Dios para decirnos qué hacer para ver nuestras congregaciones prosperadas. En otras palabras, debemos hacer lo que ese hombre dice, porque supuestamente lo dice de parte de Dios. Pero ¿no contradice todo esto los principios de la misma palabra cuando dice que no debemos confiar en el hombre ni en la supuesta verdad que trae consigo? Jeremías capítulo 17, verso 5. La palabra nos enseña que así como Dios habló a su pueblo en el tiempo del antiguo pacto a través de los profetas, en este tiempo Él nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. El canon de la Biblia está cerrado y no se puede formular doctrinas ni dogmas extrabíblicos. Si así se hace, se cae en el error y en el engaño. Y no obstante, el mismo Castellanos implícitamente le da a su revelación y visión una autoridad similar a la de la propia Biblia, cuando insiste diciendo: el modelo de los 12 es muy celoso, o se toma en su totalidad o no hay término medio. Démonos cuenta que solo de la Biblia no se puede ni añadir ni quitar nada. Y sin embargo, esto mismo dice Castellanos referente a su modelo del G12. La verdad sobre el G12. El diablo es especialista en sacar las verdades de su contexto y extrapolándolas hacer que se vuelvan mentiras. Eso mismo ocurre con el concepto del 12. Bíblicamente, el número 12 es sinónimo de perfección de gobierno. De ahí, las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Apocalipsis capítulo 21, del verso 11 al 14. Esto no se pone en duda. Pero el 12, como número de perfecto gobierno, solo es atribuible a Dios. Solamente Él tiene la capacidad atributiva de poder dar forma y establecer ese gobierno, el cual llamamos teocracia. Tal gobierno tendrá lugar cuando el Rey Jesucristo vuelva en gloria y establezca su reino en esta tierra, lo que llamamos el milenio, Apocalipsis capítulo 20. Previamente, la Iglesia habrá ya sido glorificada. Pretender adelantar el milenio a nuestros días, enseñando que el reino es ahora, cuando Cristo todavía no ha vuelto todavía, y estableciéndolo todo basándose en el número 12, número de gobierno perfecto o teocrático, es la labor del diablo y de los que se dejan engañar por él.
Escucha bien, hermano. Si la iglesia en este tiempo debe organizarse necesariamente de a 12, ¿quién osará ocupar el lugar de Jesús? Quien así ose,